El arte de Leonora Carrington tiene su fuente principal en el inconsciente. Ella tenía esta asociación con el movimiento surrealista, es decir, un movimiento que le interesaba ver al interior de la mente humana a todos esos procesos de los que normalmente no nos damos cuenta o que no compartimos con los demás. Por ejemplo, los sueños. Todos tenemos sueños, todos tenemos esa posibilidad de crear con nuestra mente mundos completos. Y ella decía, todos tenemos acceso a otros mundos porque todos soñamos. Leonora Carrington es una figura importante en San Luis Potosí gracias a que ella visitó Xilitla, que es un lugar que ya de por sí tiene una magia muy especial que atrae mucho a los turistas, pero ella además era amiga de Edward James, quien hizo el jardín escultórico, y en Xilitla encontramos un mural que ella hizo, y Edward James era también dueño de muchas obras de Leonora. Hoy en día esa relación es todavía más importante gracias a que hay un museo también aquí en la capital, en el Centro de las Artes, que está dedicado a la obra de Leonora Carrington. Esta es una iniciativa del Consejo Consultivo del Centro Histórico de San Luis Potosí, que se acerca al Centro de las Artes para ver si podían pues alimentar este proyecto escultórico urbano que ya existía desde el año pasado. Ya habían traído otras esculturas aquí y bueno, querían complementarlo con obra de Leonora. Esta es una escultura que se llama el Nahual del Mono. Como pueden ver, representa a un simio que está sosteniendo un ave. El tema lo tomó Leonora de uno de sus cuadros que se encuentra en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Entonces, si ustedes ven ese cuadro, que es de 1959, pueden ver esta misma figura. Y Leonora lo retoma muchos años después, en 2007, para una serie de trabajos que se llama Cazadores de Imágenes. El tema es la relación entre un ser y su nahual. Y ella se identificaba con esta idea de que todos tenemos un doble. Entonces le gustó la idea de que puedes tener un nahual y ella lo convierte en un mono que a su vez tiene a su nahual, que es un ave. Esta escultura se llama La Inventora del Atole. Esta escultura, como podemos ver, tiene algunos de los temas más icónicos de Leonora. Por ejemplo, esta cabeza en forma de luna. La cabeza en forma de luna, que de nuevo Leonora nunca la explica, no dice esto es lo que significa, pero sabemos que la luna es muy importante cuando hablamos de las diosas. Normalmente los dioses se identifican con el sol, las diosas con la luna, no en todas las culturas, pero es lo más común, y Leonora le interesaba mucho la figura de las diosas. Y por otro lado, Leonora escribió una obra de teatro que se llama La Invención del Mole. Ella nos cuenta sobre el encuentro entre Moctezuma por un lado y el obispo de Canterbury, o sea, el enfrentamiento entre dos culturas, la cultura mexicana y la cultura europea. Están discutiendo entre los dos y Moctezuma lo que no le ha dicho al obispo es que detrás de él están preparando un gran caldo y que el obispo va a terminar siendo convertido en mole. Entonces Leonora escribe esta historia sobre cómo los mexicanos vencen a los europeos, digamos en el sentido de que convierten en mole al obispo, y después retoma el tema con el atole, ya no con el mole, y nos deja esta escultura que aquí vemos. Esta escultura se llama La Sombra del Ahuehuete. Cuando alguien hace una escultura normalmente no esculpe la sombra, sino que como es un volumen real en el espacio, permite que haya una sombra pues real, ¿no? O sea, dependiendo de cómo esté el sol. Leonora se le ocurrió pintar a la sombra del ahuehuete en vez de pintar al ahuehuete, lo cual es curioso porque no es nada común. Y también en el caso del árbol que escogió, es una elección que tiene que ver de nuevo con lo mexicano, es un árbol de lo viejo, de la sabiduría y por lo tanto un árbol sagrado. Y por otro lado, el hecho de que tengamos a la sombra sin la escultura es interesante, o digamos sin el ahuehuete en este caso, porque nos remite a una historia que seguramente Leonora leyó cuando era chica, que es la historia de Peter Pan, este personaje de fantasía que siempre se está peleando con el Capitán Garfio. Bueno, ese tipo de historias eran, digamos, de la fantasía de los niños de esa época, y en esa historia también al personaje principal se le escapa su sombra, de hecho se pelea con ella. Vamos a terminar este recorrido con esta escultura que se llama Música para Sordos. En este caso tenemos un tema más bien irlandés, que es el tema de la arpa,
Y de nuevo el tema de lo mágico se cuela aquí porque tenemos un arpa que no tiene cuerdas. Esto, por motivos prácticos en la escultura, pudiéramos decir es una solución técnica, es decir, ¿para qué tener hilos tan delgaditos de metal si puedes dejarlo a la imaginación? Pero es un tema recurrente en Leonora. Tiene ella otra figura que se llama la arpista, precisamente, que está a la entrada del museo, y en esa escultura también hace el mismo truco, desaparecer los hilos del arpa. Pues quisiera invitarlos a todos a que conozcan la obra escultórica de Leonora Carrington. No necesitan ir al museo, en este momento pueden conocer la obra de Leonora Carrington en el Parque de Tequis. Van a ver aquí algunas de sus esculturas y si les gustan, pues por favor visítenos en el Museo Leonora Carrington del Centro de las Artes de San Luis Potosí.